Hola, ¿qué tal? Buen día, soy el Doc Pepe, José Luis García García, y el día de hoy vamos a hablar de abordaje del paciente con reflujo gastroesofágico. Recuerden que pueden poner el video de fondo o escucharlo mientras hacen alguna otra de sus actividades de la vida diaria. Si desean que les pase alguna de las diapositivas o toda la presentación, con mucho gusto lo haré. Solo mándenme un comentario en este video de YouTube. Vamos a empezar por definiciones. ¿Qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Por sus siglas ERGE, pues es un trastorno digestivo crónico caracterizado por el paso retrógrado del contenido gástrico hacia el esófago, lo cual provoca síntomas molestos y o complicaciones estructurales en la mucosa gástrica. Según la guía de práctica clínica del Colegio Americano de Gastroenterología, se considera ERGE o enfermedad por reflujo gastroesofágico cuando hay síntomas típicos como pirosis, el ardor retroesternal y regurgitación ácida al menos 2 veces por semana que afectan la calidad de vida del paciente o cuando se presentan complicaciones objetivables como esofagitis, estenosis, esófago de Barrett o síntomas respiratorios crónicos relacionados al reflujo. Haciendo un recordatorio fisiológico y anatómico, el esófago está compuesto por tres porciones: la porción cervical, la porción torácica y la porción abdominal. La porción cervical está entre la unión faringoesofágica y la apertura torácica superior. La porción torácica está entre la apertura torácica superior y el hiato esofágico. Y la porción abdominal está entre el hiato esofágico y la unión gastroesofágica. El esófago está inervado de forma parasimpática por el nervio vago y el nervio laringio recurrente, y de forma simpática desde el tronco simpático cervical y torácico y los nervios espinales torácicos de T5 a T12, haciendo un recordatorio histológico. Como todos los tejidos del tubo digestivo, el esófago tiene una capa mucosa conformada por un tejido escamoso estratificado o un epitelio estratificado escamoso, seguida por una lámina propia y una muscular de la mucosa. Asimismo, si vamos más adentro del tejido, tenemos una submucosa, nos internamos más y vamos a tener una capa muscular circular, y de forma más externa vamos a tener una capa muscular longitudinal. Fisiológicamente, los reflejos locales que incluyen al sistema nervioso entérico producen la peristalsis. Aquí tenemos que cuando el bolo alimenticio pasa por el esófago, hay una contracción por detrás del bolo alimenticio y una relajación por delante del mismo, con lo cual este va a pasar del esófago, de la boca al esófago y al estómago. El bolo alimenticio estimula a neuronas sensitivas. Las interneuronas activan a las neuronas motoras y las neuronas motoras estimulan la contracción por detrás de ese bolo alimenticio, gracias a neurotransmisores como la acetilcolina y la sustancia P. Asimismo, ese mismo bolo alimenticio va a estimular a interneuronas que activan a las neuronas motoras que producen relajación por delante del bolo alimenticio, que van a estar favorecidas también por el péptido vasoactivo intestinal y el óxido nítrico. Ahora, hablemos un poco de la etiopatogenia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esto ocurre cuando el contenido gástrico, ya sea ácido gástrico, bilis, enzimas pancreáticas, refluyen hacia el esófago de forma frecuente o prolongada, superando los mecanismos de defensa del esófago. Las causas se pueden clasificar en alteración del esfínter esofágico inferior, alteraciones en la motilidad esofágica y deficiencia de los mecanismos de defensa esofágicos. Dentro de las alteraciones del esfínter esofágico inferior, tenemos alteraciones en las relajaciones transitorias del esfínter esofágico, que es la principal causa fisiopatológica y ocurren cuando incluso no hay deglución, y eso va a permitir el reflujo.
También otra causa es la hipotonía del esfínter esofágico inferior, en el cual nos va a producir una menor presión basal del esfínter y va a facilitar el reflujo del estómago hacia el esófago. También disfunciones anatómicas como una hernia hiatal favorece el reflujo al alterar la anatomía y la función del esfínter esofágico inferior. Las alteraciones en la motilidad esofágica, como la reducción en la eficacia de la peristalsis esofágica, va a impedir el correcto aclaramiento del reflujo. También, el retraso en el vaciamiento gástrico aumenta la presión intraabdominal y favorece el reflujo. Finalmente, la deficiencia de mecanismos de defensa esofágicos como la disminución de la salivación y del aclaramiento químico del ácido producen también reflujo gastroesofágico. Eso también va a generar daño a la mucosa esofágica y va a reducir la resistencia a la exposición ácida, dando esa pirosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos para ERGE? Los factores de riesgo pueden ser factores anatómicos y fisiológicos, como por ejemplo anatómicos como la hernia hiatal, fisiológicos como hipotonía del esfínter esofágico inferior o alteraciones del vaciamiento gástrico. Factores del estilo de vida como obesidad. La obesidad aumenta la presión intraabdominal. También el tabaquismo va a ser un factor de riesgo para ERGE. El alcoholismo, dieta rica en grasas, chocolate, café, menta, bebidas carbonatadas, comidas picantes o ácidas, prácticamente estilos de vida de un mexicano promedio. También las comidas abundantes o comer justo antes de acostarse son factores de riesgo para enfermedad por reflujo gastroesofágico. También ciertos medicamentos nos pueden producir ERGE, medicamentos que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior o afectan la motilidad esofágica, como medicamentos anticolinérgicos, bloqueadores de calcio, benzodiazepinas, la teofilina, nitratos, hormonas como la progesterona pueden predisponer a ERGE. Lo que ya decíamos, factores hormonales como el embarazo por aumento de la presión intraabdominal y el efecto de la progesterona en sí mismo que afecta la motilidad esofágica. También enfermedades del tejido conectivo como la esclerodermia son conocidas porque dentro de su aspecto clínico generan enfermedad por reflujo gastroesofágico. Dentro del cuadro clínico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico tenemos síntomas típicos esofágicos y síntomas atípicos extraesofágicos, que va a ser el plus que vamos a ver en esta clase del día de hoy. Los síntomas típicos esofágicos son lo que ya comentábamos, pirosis o ardor retroesternal, que nos da una sensación de ardor que asciende del epigastrio hacia el cuello. Regurgitación ácida, dolor torácico no cardíaco, que puede imitar la angina, pero no se relaciona con esfuerzo físico y suele mejorar con antiácidos. Disfagia de manera ocasional, que es la sensación de dificultad al tragar, sobre todo si hay estenosis esofágica, que muy difícilmente vamos a poder. Los síntomas atípicos extraesofágicos, encontramos varios, como son los de otorrinolaringología, disculpen ahí el trabalenguas, como son la disfonía, el carraspeo, sensación de globo faríngeo. También podemos encontrar erosión dental, halitosis, derivados del mismo reflujo gastroesofágico o manifestaciones respiratorias, y mucho ojo con estas, como tos crónica, lo que algunos médicos pueden confundir con asma, clínica de laringitis, disfonía, broncoespasmo, incluyendo neumonías recurrentes. Y esto es bien importante. Quiero, por ejemplo, que vean aquí un auxiliar diagnóstico para enfermedad de reflujo gastroesofágico, que es una radiografía, así como lo oyen. Desde una radiografía de tórax, nosotros como médicos podemos ver algunos datos que nos puedan indicar que tenemos a un paciente con un reflujo gastroesofágico crónico que está generando alteraciones de fibrosis y cicatrización a nivel bronquial, como este patrón en cascada a nivel peribronquial. Interesante, ¿no?
pero pues hay una asociación entre la enfermedad por reflujo gastroesofágico y la vía aérea. Hay que recordar el fundamento fisiopatológico que es desde la edad embrionaria, que desde el mismo divertículo respiratorio también proviene tanto la tráquea como el esófago. Eso en la etapa embrionaria. Por lo tanto, conforme vamos evolucionando y vamos creciendo, tenemos desarrollo intrauterino, después crecemos de manera extrauterina, pues vamos a tener que, si tenemos a un paciente con reflujo gastroesofágico, este reflujo ácido se puede aspirar o irritar la mucosa de la vía aérea, dándonos ese patrón en cascada peribronquial de fibrosis y cicatrización, lo cual nos da esa clínica respiratoria que a veces algunos médicos pueden confundir con cuadro clínico como POC o incluso un cuadro de asma. Recuerden, el reflejo vagal, el reflujo puede desencadenar broncoespasmo por la vía refleja, aunque no haya una aspiración directa. Y el reflujo microaspirativo crónico puede contribuir a la inflamación crónica de las vías aéreas. Entonces, si ven una radiografía de un paciente que tiene un proceso respiratorio crónico y de pronto no les cuadra porque no hay horizontalización de los arcos costales, no hay aplanamiento diafragmático, no hay un patrón alveolar más allá del tercer tercio eh, pulmonar, entonces podemos decir que quizá nos encontramos ante un caso de paciente con enfermedad de reflujo gastroesofágico con clínica extraesofágica de índole respiratoria, ya que recuerden, un gran diferencial en el abordaje de los pacientes con tos crónica es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora bien, la evidencia clínica nos dice que los pacientes con EPOC tienen una alta prevalencia de ERGI hasta en un 50-60%. El control del reflujo suele mejorar síntomas respiratorios y reduce las exacerbaciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pueden ver algunos videos que yo mismo les he hecho aquí de la guía GMEPOC, la guía mexicana de EPOC. Se las dejo, me hago autopromoción en este video, les dejo el video en comentarios. Es un diagnóstico, claro que sí, un diagnóstico desafiante porque los síntomas respiratorios pueden ser predominantes y nos pueden hacer dejar de lado pues la clínica de reflujo gastroesofágico. Hablemos de tratamiento. Antes de hablar de complicaciones que vemos aquí en estas diapositivas, hablemos del tratamiento de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y aquí lo importante, la piedra angular en el tratamiento son las medidas higiénico-dietéticas. Es más, si quieren tomarle captura de pantalla, hacer una hojita de esta presentación y darla, brindársela a sus pacientes con reflujo gastroesofágico, es una gran opción para que tengan el apego terapéutico. Número uno, evitar alimentos gatillo que nos desencadenen el reflujo gastroesofágico. Alimentos como ya hablábamos antes, grasas, chocolate, café, alcohol, menta, cítricos, picantes, una dieta cargada, la dieta típica de un mexicano promedio. Segundo punto, comer porciones pequeñas, es decir, evitar comidas copiosas o comidas justo antes de dormir que pueden promover más reflujo. En los pacientes hay que sugerirles elevar la cabecera de la cama, incluso 15 a 20 centímetros, para evitar ese reflujo nocturno. Tienen que esperar de 2 a 3 horas para acostarse después de comer. Y esto es importante en pacientes que nos refieren sintomatología de predominio nocturno. Bajar de peso, si tienen obesidad abdominal. Recuerden, la grasa abdominal, el perímetro abdominal aumentado nos producen un aumento de la presión intraabdominal y promueven mayor reflujo en nuestros pacientes. Entonces, si el paciente baja de peso, esto va a mejorar significativamente los síntomas, si hay sobrepeso u obesidad.
Hay que exhortar a los pacientes que dejen de fumar y evitar el alcohol para mejorar la sintomatología por reflujo gastroesofágico. Tratamiento farmacológico, muchos y muy variados. Vamos con la primera línea de tratamiento, que son los inhibidores de la bomba de protones. Tenemos muchos ejemplos: omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol. Muchos estudios, omeprazol siempre demuestra tener superioridad sobre los demás inhibidores de bomba de protones. Dosis habitual recomendada: una vez al día, 30 a 60 minutos antes de los alimentos. Y en casos severos se puede brindar hasta 2 veces al día. Omeprazol en dosis de 20 miligramos cada 24 horas, 30 a 60 minutos antes de dormir. Y si nos refieren sintomatología severa, podemos dar hasta 2 veces al día. Y podemos brindar ese tratamiento al menos 4 a 8 semanas. Recuerden, medidas higiénico-dietéticas primero, son pilar de tratamiento, y también podemos brindar de manera concomitante el tratamiento farmacológico. Tenemos también segundas líneas como antiácidos como el aluminio y magnesio, el sucralfato. También otra segunda línea como los procinéticos como cintaprida, metoclopramida o domperidona, y los podemos dar un inhibidor de la bomba de protones junto con un procinético, como por ejemplo la cintaprida, que vienen comprimidos de 1 miligramo. Como son buenos procinéticos, nos generan un alivio sintomático rápido, pero de corta duración. Y aquí los vamos a dar en casos seleccionados cuando los pacientes nos refieran datos de dismotilidad o vaciamiento gástrico lento. Pero recuerden que la cimetapida o los demás procinéticos hay que usarlos de manera juiciosa y en pacientes seleccionados. El sucralfato también es una opción de tratamiento, son tabletas, se brinda después de los alimentos, 15 a 20 minutos de alimentos, que nos genera la capa entérica protectora y también una sensación de alivio y frescura tras administrarlos. Sucralfato son tabletas, se sugiere que el paciente mastique las tabletas de sucralfato para potenciar su mecanismo de acción y la sensación de alivio. ¿Qué seguimiento le vamos a dar a los pacientes? Vamos a reevaluar los síntomas después de 4 a 8 semanas de tratamiento. Y si los síntomas persisten, a pesar de que nuestro paciente nos refiere que ha seguido las medidas higiénico-dietéticas al pie de la letra y ha seguido su tratamiento farmacológico, hay que considerar otras líneas diagnósticas como endoscopía o una pH-metría. Los pacientes con esófago de Barrett se va a indicar vigilancia endoscópica periódica. Pero, doctor Pepe, ¿a qué pacientes yo les voy a pedir una endoscopía? ¿Cuándo es pertinente? Bueno, tenemos datos de alarma que son mandatorios para ordenar una endoscopía. ¿Qué datos? Los siguientes. Un paciente con disfagia, es decir, la dificultad para deglutir los alimentos, se ganó su endoscopía. Paciente con orinofagia, dolor al consumir los alimentos, se ganó su endoscopía. Paciente con pérdida de peso inexplicada, se ha ganado la endoscopía. Pacientes con sospecha de sangrado del tubo digestivo, como hematemesis o melena, también se ha ganado la endoscopía. Pacientes con anemia ferropénica, de los cuales no encontramos una explicación aparente y tienen también sintomatología gastrointestinal, se ha ganado su endoscopía. Recuerden, población menor de 50 años, menor de 50 años, y con estos datos se ha ganado su endoscopía. Hacemos esa recapitulación. Pacientes menores de 50 años y con factores de riesgo, como por ejemplo que el paciente tenga familiares en primer grado con antecedente de cáncer gástrico o de tubo digestivo alto, se ha ganado una endoscopia para hacer un tamizaje de la patología, puesto que son pacientes que tienen factores de riesgo. Si el paciente tiene vómito persistente, también se ha ganado la endoscopia.
Entonces, para que quede un poquillo claro eso. Si nos quedan dudas, pues podemos ponerlo en la caja de comentarios, pero espero que haya quedado claro hasta este punto. También hay que brindar una endoscopía o solicitarla a los pacientes que tienen una falta de respuesta al tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, pacientes que tienen síntomas recurrentes o severos de larga evolución, o pacientes, lo que ya decíamos, con factores de riesgo para esófago de Barrett, como son los pacientes con una alergia crónica de más de 5 años, pacientes del sexo masculino, edad mayor de 50 años, con obesidad central y la historia familiar de esófago de Barrett o adenocarcinoma esofágico. Esos pacientes son los que se han ganado de manera rutinaria su endoscopía. Los hallazgos endoscópicos que podemos encontrar en una endoscopía esofágica los vamos a clasificar de acuerdo a la clasificación de Los Ángeles, que nos da una clasificación de grado A, B, C y D, y nos va a hablar del porcentaje de erosión que tenemos en cada una de esas lesiones. Ahora bien, ¿qué pasa con los pacientes que tienen algún problema anatómico y que se puede resolver de manera quirúrgica? ¿A qué paciente sí le voy a indicar una evaluación quirúrgica? Casos seleccionados, especialmente si hay una ERGE refractaria al tratamiento médico, ya hicimos la endoscopía y encontramos que, por ejemplo, tiene una hernia yatal, una incompetencia de hiato esofágico, entonces ahí vamos a proponer un procedimiento quirúrgico que es la fundoplicatura de Nissen, que básicamente es envolver el fondo gástrico alrededor del esófago distal para reforzar el esfínter esofágico inferior. También podemos ofrecer manejo quirúrgico a pacientes que no quieren tener un tratamiento crónico con los inhibidores de la bomba de protones o aquellos que tienen complicaciones como estenosis, úlceras, esófago de Barrett en casos graves. Y pues hasta aquí el video del día de hoy del abordaje del paciente con reflujo gastroesofágico. Si tienen dudas o preguntas, las pueden poner en la caja de comentarios y las resolvemos con mucho gusto. Claro que sí. Y les reitero, si quieren las presentaciones, se las puedo dar con mucho gusto. Solo manden un mensaje vía YouTube y las tendrán de vuelta. Saludos. Chao, chao.